Vamos a darle la palabra a continuación al maestro Juan Carlos Guerrero. Él es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es socio de Rendón, Guerrero y Asociados, socio responsable de una de las áreas de litigio en materia civil, mercantil y arbitraje, participando activamente como abogado de parte en procesos de litigio ante tribunales ordinarios y como abogado de parte, árbitro o mediador dentro de procesos nacionales e internacionales. Es miembro de Número y también expresidente de nuestra AMEDIP, de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado, abogado certificado por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, miembro activo por parte del despacho en la Cámara de Comercio Internacional, Sección México, miembro pleno de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado, de ASADI. Juan Carlos Guerrero nos va a hacer el favor de platicar sobre el uso de la videoconferencia en el desahogo de procesos judiciales en el extranjero o interestatales. Tanto la participación de Vicky Aguilar como la de Juan Carlos, como la siguiente de Carlos Ordiozola, fue parte del contenido de esta serie relativa a la emergencia sanitaria por COVID-19 con la que entramos el día de hoy a hablar y presentamos. Adelante, por favor, Juan Carlos, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Nuria. Por ahí van a empezar a proyectar una presentación en relación a esto que les voy a platicar, pero en lo que empieza a ponerse la pantalla, les quisiera platicar una anécdota de la cual nace parte de este trabajo, ¿no? Y es hace unos años, y cuando digo unos años, hace 3 años que se reunían las autoridades centrales en Argentina para discutir diversos temas. Por ahí fuimos invitados por parte de la academia y cuando llegamos allá nos enteramos que había circulado un documento por parte de la Conferencia de La Haya preguntándole a los países cómo veían la implementación de la videoconferencia para la obtención de pruebas en el extranjero como una extensión del artículo 9 de la Conferencia de la Haya. Entonces, en este contexto, resultó que México había contestado que nuestro sistema no permitía la videoconferencia y que al no permitir el tema de la videoconferencia, nosotros no podíamos utilizarla como tal, como una extensión del artículo 9, ¿no? Por ahí, Humberto, ¿andas por ahí para el tema de la presentación? Sí, ahorita en un momento la comenzamos a compartir. Ok. Bueno, en base, ¿por qué la posición de México hace 3 años no era la correcta? Sucede que México antes y por ahí debo de tener la fecha, pero fue en la época en nuestra administración pasada, suscribimos un convenio iberoamericano sobre el uso de la conferencia para el desahogo de pruebas en procesos civiles y mercantiles, ¿no? Entonces, esta convención creada en el seno de esta convención, de este proceso iberoamericano, de esta asociación iberoamericana, fue una convención en donde se incorporaba el uso de la videoconferencia en los procesos civiles y mercantiles y establecía en alguno de los artículos, empieza la convención citándonos el punto número 1, que es qué debemos de entender por videoconferencia. Punto número 2, cómo se desahoga la videoconferencia entre los estados que están solicitando ayuda. Y básicamente este contexto de cómo van a funcionar estos estados, lo que llama la atención dentro de este documento es que es el juez que está solicitando la ayuda quien lleva la dirección del desahogo de la audiencia, de las pruebas y de las audiencias, ¿no? Entonces, aunque cuando nos lo preguntó la conferencia, las personas en una reacción natural o en una forma natural siempre nos cuestionamos cómo va a venir un juez de otra jurisdicción, de otro estado,
a dar órdenes a través de una pantallita para el desahogo de una prueba, pues la realidad es que ya teníamos un convenio firmado, en donde, si no mal recuerdo, está España, está Panamá, México, y acaban de ingresar 2 países más, dentro de los países firmantes de esta convención, ¿no? Entonces, recuerdo que aquella vez, parte de mi intervención en aquel evento fue en el sentido de platicar, oigan, no, espérenme, no tenía conocimiento de que México hubiera contestado esto, pero pues, al final del día tenemos un tratado internacional que ha entrado en vigor, conforme al 133 tiene una jerarquía, y que aparte, como ya lo hemos platicado en otras veces, en el momento en que lo ingresamos en nuestro sistema jurídico y en ese ingreso en el sistema jurídico no choca con nuestros principios constitucionales, pues se vuelve parte de nuestro derecho y debe de ser respetado por el resto de los integrantes del sistema de la federación, ¿no? Entonces no existía ningún impedimento para que nosotros lo pudiésemos utilizar. Platico esto porque hoy nos encontramos hacia el otro lado. Esta emergencia nos obligó a visualizar la videoconferencia como algo necesario. Cuando empezábamos esta plática, el magistrado Cervera nos platicaba sobre el cúmulo de asuntos en materia penal que se han empezado a desahogar, aun cuando tradicionalmente eso no sucedía. Entonces, pudimos apreciar también a nivel federal cómo existieron más partes de los procesos penales que pudieron empezarse a desahogar a través de videoconferencia. Y entonces encontramos, hay dos aspectos que debiésemos de considerar. Les voy a terminar de platicar la historia de cómo afecta. Primero, que tengamos suscrita esta convención. Tendremos oportunidad de compartir las diapositivas, esta Convención Iberoamericana sobre el uso de la videoconferencia, cómo esta puede llegar a coexistir con el artículo 9 de la Convención de la Haya sobre obtención de pruebas en el extranjero, y cómo estábamos iniciando la pandemia, bueno, estábamos un poquito más avanzados en Europa, cuando la Conferencia de la Haya nos proporcionó un elemento, un soft law relacionado con las buenas prácticas para el uso de la videoconferencia conforme al convenio de la Haya 1970 sobre la obtención de pruebas en el extranjero, ¿no? Entonces, además, pudimos coexistir de pasar, y estoy hablando de hace 3 años, donde salíamos al exterior a decir, no admitimos el uso de la videoconferencia con estas características de que el juez extranjero viene y dicta órdenes hacia mis jueces nacionales o dirige el desahogo de una audiencia, oigan, tenemos un tratado y es parte de las normas integrantes de nuestro sistema jurídico, por virtud del cual ya podemos utilizar el concepto de videoconferencia, y en donde un juez extranjero puede hacer el uso de estas herramientas, el que estuviese la conferencia terminando de trabajar estas buenas prácticas para el uso de la videoconferencia en términos de la Convención del 70. Entonces, la verdad es que afortunadamente, como en muchas otras cosas, se había trabajado previamente antes de que existiera esta pandemia, y en base a eso tuvimos la oportunidad de poder visualizar que el uso de la videoconferencia no atenta en contra del debido proceso, y existirán siempre 2 cuestiones que se puedan cuestionar, ¿no? La primera es el principio de la oralidad y de la inmediatez. Como hemos visto en materia penal, creo que no tenemos ningún problema con el tema de la oralidad y de la inmediatez al utilizar una videoconferencia. Podremos seguir escuchando y discutiendo hasta dónde se alcanza a tener una apreciación sobre las reacciones o no de las personas que intervienen en un desahogo, pero hoy por hoy el que no tengamos esa última sensibilidad o esa sensibilidad que nos puede dar el desahogo de actuaciones de forma presencial, no necesariamente quiere decir que estemos atentando contra el principio de inmediatez. El ejemplo es cómo se están desarrollando todo el aspecto penal sin ningún contratiempo, y yo creo que lo mismo vamos a tener desde el punto de vista civil, y lo mismo vamos a tener desde el punto de vista mercantil, ¿no? Segundo punto que quisiera destacar con la consistencia de estos ordenamientos, ¿no? En materia arbitral, si bien
ya se acostumbraba también el uso de la videoconferencia como parte del desahogo de las audiencias arbitrales. Hoy, al menos desde la visión mexicana, podemos decir que el uso de la videoconferencia en procesos familiares, civiles y mercantiles está perfectamente reconocido en nuestra legislación y no podría ser un motivo ingenioso para poder argumentar el día de mañana que no fueron desplegadas correctamente los derechos de defensa de alguna de las partes dentro de un proceso arbitral, ¿no? Y el tercer punto que tiene que ver, y se ha dicho mucho al respecto, de hasta dónde el uso de las tecnologías va a limitar el acceso a la justicia a un sector de la población, ¿no? Y siempre podremos contestar, uno, la primer justificante que es, o que podríamos decir, bueno, tenemos, al final del día tenemos todo el aspecto de las defensorías de oficio. A la defensoría de oficio no llevas hojas, ni llevas tinta, ni llevas tóner para que te hagan un escrito, ¿no? Entonces, hoy lo vamos a transformar hacia situaciones un poco distintas, en el sentido de la posibilidad de diligencias en línea, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Pero hacia el fondo, hacia el trasfondo, creo que pues, estaremos en el momento de buscar el reforzar, si queremos en verdad tener un recorte en el sesgo de la administración de justicia, el reforzar esos procesos por los cuales los abogados son obligados, o es parte de su responsabilidad el tener que atender asuntos pro bono de forma obligatoria, ¿no? Tenemos muchos países que lo desarrollan con una naturalidad impresionante y que les van asignando asuntos por parte de los juzgados para que sean atendidos directamente. Entonces, la verdad en que logremos desarrollar esta parte dentro de nuestro sistema, nos daremos cuenta que podremos lograr un verdadero recorte en cuanto al acceso a la justicia y no seguir discutiendo esta parte de ahora como las cosas van a ser en línea, cuántos abogados tienen acceso a estos sistemas y que el público o el aspecto o el espectro de administración de justicia se va a reducir, ¿no? Yo creo que con esas tres ideas serían las que me gustaría dejar con esta intervención. Muchísimas gracias, Nuria.